Bueno, ahora vamos a continuar con la clase de curvas y parches. Bien, este capítulo vamos a conocer las matemáticas detrás de todas las curvas 2D y 3D y cómo estas se utilizan y se desarrollan para producir parches de superficie. Entonces, en el capítulo anterior habíamos visto cómo se utilizan los polinomios como interpolantes y funciones de mezcla, o blending functions si es que lo quieren buscar así. Ahora, el siguiente paso es ver cómo se constituye la base de las curvas y parches paramétricos. Y bueno, previamente vamos a ver con este ejemplo de un círculo. Digamos, tenemos este círculo de acá. Una ecuación general se puede dar por estas ecuaciones de acá. La van a encontrar de esta manera. Pero para nuestros intereses no es conveniente. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ayudarnos con dos funciones o reescribir esta ecuación con dos funciones para que generen las coordenadas de cualquier punto de nuestra circunferencia en función de un solo parámetro que nosotros vamos a decirle t. Entonces es lo que exactamente estamos queriendo representar con esta figura de acá, para que se note mejor. Y nuestras coordenadas x y y van a estar en función de este parámetro t. Simplemente hay que hacer una trigonometría para tener las coordenadas x y y en función de este ángulo que va a ser t para nuestro caso y nuestro radio r. Y vamos a hacer, como se trata de un círculo, que t varía de 0 a 2pi. Bueno, ahora siguiendo con el caso de una elipse, nuestra ecuación general, la más clásica que van a encontrar, es esta de acá, que involucra el radio mayor y el radio menor, y se puede parametrizar de esta manera, simplemente con el radio máximo y el radio mínimo y coseno y seno del ángulo respectivamente, y de la misma manera vamos a hacer variar t en este rango de acá, 0 y 2pi. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las curvas de Bézier. Y primero vamos a ver un poco de los polinomios de Bernstein, que ya sabemos que actúan como funciones de mezcla o blending functions, que propiamente van a interpolar puntos de control para crear trayectorias precisas en diseño asistido por computadora. Y la ecuación con la que vamos a expresar nos va a ser de esta manera. Donde ni va a ser este valor de acá, donde por ejemplo si tenemos el valor de factorial de 3, que es este sí, que se representa así, es una forma abreviada de decir que es 3 por 2 por 1, y así puede ser para cualquier valor n, el valor n que nosotros deseemos, 5, 10, no importa. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta y recordar es que siempre la suma de estos términos siempre nos va a dar 1. Como sabemos, es una característica importante de cualquier interpolante al saber que estamos hablando de weightage o también pesos, tal vez lo van a encontrar. Va a representar una fracción de cada interpolante de esta expresión para que al final nos sumen 1. Es decir, cuánto influye cada término, en qué fracción o en qué porcentaje influye cada término de este polinomio que vamos a armar, y al final esa razón, esa suma nos tiene que dar 1.
por eso podemos usar la expansión binomial de 1 menos t y t como interpolantes. Pues acá, por ejemplo, si tenemos n igual a 2, vamos a obtener esta ecuación cuadrática de acá. ¿Sí? Esto es simplemente reemplazar el 2 acá y desarrollar este término de acá, nada más. Y es justamente lo que estamos expresando en este gráfico de acá. Bien. Entonces podemos usar estos tres términos para interpolar entre un par de valores de la siguiente manera. Podemos expresarlo de esta manera, así. Y nos va a quedar esta expresión de acá, esta curva de acá. Y podemos hacer el caso en que multiplicamos BC igual a 3 y vamos a tener esta gráfica de acá. Bueno, de una manera general podemos darle a BC varios valores, el que más nos convenga, y las funciones van a estar representadas de esta manera. Y bueno, en el hipotético caso de que tengamos estos valores b igual a 1, b2 igual a 3 y bc igual a 2, vamos a obtener una interpolación lineal entre b1 y b2, como mostramos en esta figura de acá. Este de acá, aquí me olvidé, es b1. Ahora vamos a ver lo que son las curvas Bézier cuadráticas. Bueno, ya conocemos los polinomios de Bernstein, ya lo hemos explicado. Entonces estas nuevas curvas se van a formar interpolando polinomios de Bernstein entre coordenadas x, y y z, que van a estar asociadas a los puntos inicial y el final de cualquier curva. Y podemos dibujar una curva bidimensional entre los puntos 1, 1 y 4, 3 con estas ecuaciones de acá. Y bueno, una de las características de las curvas Bézier cuadráticas es que tiene 3 puntos de control. ¿Y a qué me refiero con un solo punto de control? Es decir, con los 3 puntos, para formar esta curva, vamos a decir con el punto inicial, el final y el punto de control. ¿Sí? A esto me refiero a un solo punto de control. Es decir, que para modificar esta curva de acá, va a depender de cómo manipulemos este punto de acá. Bueno, una de las desventajas, como pueden ver de acá, de que solo tengamos un punto de control para manipular esta curva, es que no se pueden hacer en formas complicadas, por ejemplo una S. Pero son muy fáciles para calcular. Si se requieren modelaciones o animaciones básicas, es más que suficiente. Bueno, pero para nuestro caso lo que nos preguntamos, ¿qué valor va a tener x, y s en esta ecuación de acá? Pues eso va a depender totalmente de nosotros, ya que este control de vértex, o este punto de acá, el de control, va a determinar cómo se mueve entre esta curva de acá, con estos puntos que habíamos dicho, 1, 1 y 4, 3. Entonces, una curva de Bézier posee cualidades de interpolación y aproximación. Esta interpolación va a garantizar que la curva pase por los puntos extremos, es decir, el inicial y el final. Mientras que la aproximación va a mostrar cómo la curva pasa cerca del punto de control. Es decir, este de acá
Entonces, si nosotros ponemos nuestro punto de control en las coordenadas 3, 4, vamos a obtener esta curva que se visualiza acá. Y bueno, podemos darnos cuenta que nuestra curva siempre va a tocar o intersectar nuestros puntos inicial y final, pero nunca este punto de acá, el punto de control, nunca va a pasar por ahí. Y también resalta dos propiedades importantes, que va a ser la propiedad del envolvente y las pendientes de los extremos de la curva. Entonces, la propiedad de la envoltura convexa va a implicar que la curva siempre va a estar contenida dentro del polígono que conecta los puntos de inicio y final con este punto de control. Esa es la propiedad. Y como pueden ver acá, jamás va a intersectar con el punto de control. Y como les había dicho antes, con este punto de control podemos deformar a nuestro gusto la curva. Como pueden darse cuenta acá, la pendiente de la curva en 1, 1 va a ser igual a la pendiente de la recta que une el punto de inicio con el punto de control 3, 4. Y la pendiente de la curva en 4, 3 va a ser igual a la pendiente de la recta que une el punto de control 3, 4 con nuestro punto final 4, 3. Si recuerdan, esto era simplemente para que podamos nosotros trazar nuestra curva, que necesitamos las pendientes cuando definimos nuestros polinomios. Eso no se olviden. Bueno, ahora vamos a ir un paso más y van a ser los polinomios cúbicos de Bernstein, que también van a conocerse como las funciones base para la construcción de curvas de Bézier. Y por lo general se va a utilizar para mezclar de manera suave 4 puntos. Y bueno, como hemos dicho antes, estas curvas de acá suelen ser demasiado simples, es decir, para animaciones sencillas. Ahora, pero digamos queremos construir curvas de nivel, tal vez, por ejemplo, una porción de terreno con curvas complejas, montañas y demás, digamos picos y valles, por ejemplo, que se usa bastante en Civil 3D, por darles un ejemplo. Y bueno, para eso habría que unir muchísimas curvas cuadráticas. En cambio, para una curva cúbica, se va a adaptar de manera más sencilla a este tipo de topografías o necesidades que nosotros necesitamos modelar. Entonces, la ecuación general, que ya lo habíamos conocido, recuerden que hay que sumar a 1, ahora simplemente vamos a darle un grado 3 y vamos a tener esta ecuación de acá, este polinomio de acá. Y de la misma manera podemos usarlo como un interpolante cúbico. Asociando con los valores de C y con los valores de B y los valores de control 1 y 2 propiamente. Y siempre sumando la unidad. Recuerden que son weightages. Y podemos expresarlo de esta manera, con esta gráfica de acá. Ahora simplemente hay que asociar o... Bueno, entonces el siguiente paso es asociar los polinomios de mezcla con las coordenadas de x y y. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Viendo un caso hipotético, evaluando estas ecuaciones de acá, con esos valores de acá, nos va a dar como resultado esta figura de acá, con los puntos de control 1 y puntos de control 2 respectivamente, inicio y final.
Pero necesitamos una manera elegante de abreviar los polinomios de Bernstein. Y existe una manera para hacerlo de una manera más concisa, que lo podemos resumir de esta manera con esta ecuación de acá, donde estas expresiones van a describir los tres términos polinómicos para generar una curva de Bézier cuadrática. Y estos términos de acá van a describir los términos polinómicos para generar una curva de Bézier cúbica. Solo para recordarles y que tengan una idea, las ecuaciones cuadráticas se denominan ecuaciones de segundo grado y las cúbicas ecuaciones de tercer grado. Es algo para que simplemente tengan en cuenta. Entonces, en la formulación original de Bernstein teníamos esta expresión de acá, donde, si recuerdan, n representaba el grado del polinomio, e i, cuyos valores oscilan entre 0 y n, crea los términos individuales de los polinomios. Entonces, estos términos se van a utilizar para multiplicar las coordenadas de los puntos de control y de los extremos. Si estos puntos se almacenan con un vector p, vamos a tener un vector de posición en función de parámetro t, que ya lo conocemos, ya lo habíamos definido, de un punto de la curva, y se va a escribir de esta manera. Y bueno, y por citar un ejemplo, un punto en una función p que depende de t, va a ser una curva cuadrática que va a estar representada por esta ecuación de acá. Bueno, y eso sería todo para la primera parte.